Era una bochornosa tarde de septiembre cuando todo cambió. Hoy, 3 años después. Todavía tengo escalofríos cuando camino por el pasillo de verduras del supermercado. Hasta él. El dulce olor a champiñones frescos me lleva a ese día. Marcó mi vida para siempre. Todo empezó con la impulsiva compra de un Moskvich por parte de Dmitry Dima. 1985, heredado de un tío lejano. El coche era una reliquia sobre ruedas, pero funcionó. Dima, nuestro eterno insatisfecho, vivía exhausto entre servidores y cables. Red en la empresa donde trabajaba como administrador. Necesitamos escapar de esta jungla. Concreto, hombre, repetía como un mantra cada vez que nos encontrábamos en el bar. Esquina. André, el más pensativo de los tres, con sus gafas de alambre y su voz tranquila. Como contador, se limitó a asentir con una discreta sonrisa. Yo, a mi vez, gané él. Vida instalando antenas parabólicas, un servicio que en aquel momento estaba en auge con la fiebre. La televisión digital llama a la puerta. Fue un viernes, 7 de septiembre, cuando Dima irrumpió en nuestro punto de partida. Encuentro con ojos brillantes. En su mano, una hoja de papel amarillenta impresa de alguna oscuro foro de Internet. Miren esto, muchachos, gritó golpeando con el dedo el papel. Un tal abuelo Misa describió un paraíso de hongos escondido en él. Portver, Gruzdis, un tipo de hongo ruso en masa y nadie. Conozco este lugar, decía el texto. André se ajustó las gafas y analizó la información. Con tu método habitual. Son 150 kilómetros. Con el Moskvich llegamos antes. Almuerzo, calculó. Dima ya estaba trazando el itinerario, salimos al amanecer, cosechamos. Pase lo que pase, acamparemos y volveremos el domingo. Confieso que las setas nunca me molestan. Emocionado, pero la idea de respirar aire fresco después de una semana asfixiante en la ciudad me sedujo enseguida. El café en el que estábamos apestaba a desinfectante y a comida frita vieja. Cualquier lugar sería mejor. ¿Qué pasa con la tienda?, preguntó André, siempre práctico. Tengo una de 2 personas en encimera. Es apretado pero encaja, respondió Dima con una sonrisa traviesa. Estuvimos de acuerdo. Para encontrarnos a las 7 de la mañana del día siguiente en la puerta de su edificio, en el barrio de Sokol. Fui a una tienda de artículos deportivos y salí con una navaja y una linterna. Frontales, aquellos que se fijan a la frente. En casa, empaqué mi mochila con un suéter. Calcetines gruesos de sobra, latas de conservas, pan y un termo. El sábado. Amaneció nublado, pero sin lluvia. Para mi sorpresa, el Moskvich, a pesar de edad, funcionó sin problemas. Dima conducía con cuidado, revisando el tablero cada 5 minutos. Minutos como si el coche fuera a bajarse en cualquier momento. Tras dejar atrás la ciudad, el camino mejoró. El estrés se evaporó cuando André encendió una radio Sony portátil y sintonizó una emisora de rock rusa. Al sonido. Desde Masina Bremeni seguimos la autopista Leningradskoye hasta coger una desviación indicada en las instrucciones del foro. El camino quedó cada vez más desierto. Pasamos por pueblos con casas de madera torcidas, tejados de hojalata oxidados y aquí y allá alguna mansión nueva con paredes de chapa, signos de riqueza reciente. En medio del abandono. Allí. La entrada al bosque, señaló André comparándola. Papel con paisaje. Tomamos un camino de tierra. Moskvich saltó. Agujeros, pero avanzó con admirable terquedad. 15 minutos después, él. Los árboles cerraban el horizonte. Estamos aquí, anunció Dima, apagando el motor. El aire era puro, lleno del olor húmedo con hojas podridas y tierra mojada, un refrescante contraste con él. Contaminación de Moscú. Dejamos el auto a un lado de la carretera y fuimos en busca de aquel. Claro. Según el foro solo había que seguir un sendero durante 1 kilómetro, girar a la derecha. Sobre un tronco caído y caminar otros 200 metros. El camino estaba claro, pisoteado por muchos pies. El bosque era una mezcla de abedules, álamos temblorosos y algunos pinos. Solitario.
Las hojas secas crujieron bajo nuestros pies y las primeras pinceladas de. En otoño las coronas ya estaban teñidas. Encontramos algunos hongos en el camino, algunos. Podberiozoviki, hongos que crecen al pie de los abedules, y Siroezki, otro tipo. Común, pero nada que justificara la emoción. Ahí está el baúl, dijo André, señalando un abedul monumental que yacía en el suelo. El camino, grueso como el neumático de un camión. Lo saltamos y giramos a la derecha. El sendero aquí estaba menos definido, pero aún era visible. Después de 200 metros, como en un revelación, los árboles se abrieron. Lo que vimos nos paralizó. Era una densa alfombra blanca de gruzdis, setas robustas del tamaño de platos. No eran docenas, eran cientos. Los racimos crecieron en grupos de 5 o 6 por todo el claro, en los bordes, en el centro, bajo los abedules dispersos. Maldición. Esto es un tesoro, murmuró Dima estupefacto. Al cabo de media hora, nuestras maletas estaban llenos hasta el borde. Eso es suficiente, ¿no? Sugirió André, mirando el baúl. Ya empacado. Pero Dima era posesiva. Esto es una vez en la vida. Vamos. Monta la tienda, pasa la noche y cosechará más mañana. Miré el reloj, las 4 de la tarde. Todavía nos quedaba luz. ¿Y dónde montamos la tienda? Yo pregunté. Aquí mismo. Hay mucho espacio y las setas están a mano. Respondió Dima, sacando ya el equipo del coche. Volvemos al claro con la tienda. Y el resto de las cosas. En el camino de vuelta nos cruzamos con un anciano con botas. Abrigo de goma y raído, llevando una cesta de mimbre. Buenas tardes, abuelo. También. Buscando setas, saludó Dima amigablemente. El anciano nos examinó con atención. Desconfianza. ¿A dónde van, muchachos? Allí en el claro más allá del árbol. ¿Caído? Dicen que está lleno de gruzdis, respondí. El rostro del hombre se ensombreció como. Una tormenta se avecina. Este claro, repitió con incredulidad. Allí no, muchachos. No pueden ir allí. André frunció el ceño. ¿Por qué? ¿Hay un oso o algo así? El anciano negó con la cabeza. Sucio. Peor que un oso. Especialmente después del atardecer, no es un lugar para la gente. Dima se rió con incredulidad. Estás bromeando, ¿no? ¿Qué podría ser tan malo? En un bosque. El anciano suspiró como si llevara un peso invisible. Ya estoy buscando. Aquí desde hace 40 años. Todo el mundo evita ese lugar. Si fueran inteligentes lo harían. ¿De verdad? Insistí, ¿pero qué pasa allí? Nos miró durante un largo segundo. Luego hizo un gesto desdeñoso. Ah, ustedes jóvenes no tienen miedo de nada. Pero. Recuerda mis palabras, cuando oscurezca, huye. Mejor aún, ve. Aunque ahora que hay luz. Y siguió su camino, dejando atrás un silencio cargado. La superstición de los viejos, desestimó Dima. Debes haber oído historias de apariciones en infancia. André, sin embargo, parecía inquieto. ¿Y si le escucháramos? Ya tenemos suficientes setas. Dima fue inflexible de ninguna manera. ¿Viniste aquí para rendirte por culpa de algún loco? Vamos a acampar como habíamos planeado. Al final, la curiosidad o terquedad habló más alto. El viejo nos parecía simplemente un excéntrico y su advertencias frutos de una mente cansada. A las 6 de la tarde se instaló la tienda de campaña en el centro del claro. Recogimos palos para un. Junto a la fogata cocinamos pasta y carne en conserva y bebimos té hirviendo. Cuando empezó a caer la noche alimentamos el fuego con más leña. Las llamas. Crujió ahuyentando las sombras. Los búhos chillaban a lo lejos y las ramas se partían. Probablemente pequeños animales moviéndose entre el follaje. Así es la vida. Declaró Dima, disfrutando del té en la taza de metal. Nada como el arbusto, ¿eh?
André estaba leyendo un libro de bolsillo a la luz de la linterna, mientras yo yacía boca arriba. Perdido en las estrellas. En Moscú apenas se los ve, allí el cielo era un manto negro, salpicado de luces intermitentes. Alrededor de las 10 de la noche nos encerramos en la tienda. Solo Dima y André tenían sacos de dormir. Me puse lo más cómoda que pude, envuelta en el suéter. El fuego todavía ardía afuera, pero las sombras más allá del claro parecían más espesas. Buenas noches a todos, murmuró Andrés. Dima ya está roncando. Cerré los ojos, tratando de ignorar la sensación de que empezó a rasparme la nuca como si fueran uñas. Después de todo, ¿qué podría salir mal? El suéter y la chaqueta apenas me protegían del frío que subía del suelo. Lo improvisado. El colchón de hojas secas y ramitas delgadas era duro, pero el cansancio era agradable después de horas. Recoger setas me sumió en un sueño profundo. Buenas noches, cazadores. Setas, bromeó Dima, con la voz ya espesa por el sueño. Buenas noches, respondimos. En coro. Afuera, el fuego de la hoguera se apagó lentamente, reducido a brasas que chisporrotearon y crujieron como huesos secos. El silencio nocturno del bosque era casi perfecto, solo el ocasional susurro de las hojas o el lejano grito de un búho. Ya. Estaba a punto de dormir cuando escuché que algo se movía muy cerca de la tienda. Al principio pensé que era el viento. Pero el aire estaba quieto, denso, como si el aire mismo. El bosque contuvo la respiración. El sonido se repitió, un lento y deliberado arrastrar los pies. Sobre las hojas secas, a unos 10 metros de nosotros. Dima, ¿escuchaste?, le susurré. Empujándolo. ¿Qué? Apenas abrió los ojos. Hay alguien caminando por ahí. A nosotros. Permanecemos en silencio. Unos segundos de absoluto silencio. Por otra parte, el mismo ruido, ahora. Más claro, como si algo o alguien rodeara el claro con pasos. ¿Precavido? Debe ser un erizo, murmuró André, pero su voz sonó tensa, falsa. El ruido ha cesado. Nos quedamos quietos con los oídos atentos, mientras la oscuridad dentro de la tienda se volvió más y más espeso a medida que las brasas se apagaban. Fue entonces cuando escuchamos otro sonido. Crepitantes secos. Ramas que se rompen bajo el peso o las garras. Esta vez, bueno. Íntimamente. Ese no es un erizo, admitió Dima, ahora completamente despierto. Las manos temblaron mientras buscaban la linterna. Cuando lo encendí, el rayo de luz reveló nuestra rostros pálidos, André acurrucado, abrazándose las rodillas, Dima apoyada en su codo. Ojos muy abiertos. Un alce, tal vez. Me aventuré. Pero los alces no se mueven con eso. Precisión silenciosa, como si quienquiera que fuera evitara ser notado. Afuera volvió el crujido. Ahora en círculos alrededor de la tienda. Despacio. Parada. Empezar de nuevo. SHHH. Pausa, clic, SHHH. Eso es una persona, susurró André, y mi estómago se contrajo como si hubiera tragado hielo. Estábamos en medio de nada. El pueblo más cercano estaba a kilómetros de distancia, más allá de las colinas y pantanos. ¿Quién estaría deambulando por aquí a medianoche? Tal vez un coleccionista de setas perdidas, intentó Dima, pero ni siquiera él creía en su propia teoría. ¿Quién? En tu sano juicio, ¿te arriesgarías a internarte en el bosque de noche? Los ruidos cesaron. Nos quedamos paralizados, el silencio tan pesado que parecía presionar nuestros tímpanos. Hasta un nuevo sonido. Alguien estaba cavando. El ruido era inconfundible, golpes cortos de pala en la tierra, el arrastre de la tierra arrojado a un lado. Exactamente como cuando cavamos el hoyo para el fuego. Alguien está cavando, confirmó André con la voz como un hilo. El sonido persistió durante 10 minutos. Sin fin. Luego silencio de nuevo. Nadie se atrevió a moverse.
Incluso Dima. Normalmente los más valientes de nosotros permanecían inmóviles, con los nudillos blancos. Tan apretado. ¿Y si es ese viejo? Sugerí. Tal vez está tratando de atraparnos. Asustarnos para que nos vayamos. ¿Pero por qué? No tiene sentido. A menos que. Tal vez no quería competencia en sus lugares secretos con hongos. La hipótesis realmente tenía sentido, hasta que escuchamos más estallidos. Esta vez alejándose. Quienquiera que fuera se iba, dirigiéndose al bosque. Se ha ido, dijo Dima, aliviado. Permanecimos en guardia unos cuantos más minutos, pero no pasó nada. Poco a poco la tensión se fue disipando y el cansancio me arrastró de nuevo a dormir. Hasta que una mano me estrechó con fuerza. Despierta, siseó Dima con el rostro centímetros del mío. Han vuelto. Afuera suena lo mismo, deja ser. Pasos, romper ramas y la pala. Pero ahora eran varios. Miré el reloj, las 3:30 de la madrugada, el amanecer era todavía una promesa lejana. ¿Cuántos hay? André preguntó él. Dientes apretados. Escuchamos. Ruidos vinieron de todos lados del claro. Aquí un crujido, un golpe de pala, un crujido. 3. Tal vez 4, calculó Dima. ¿Qué diablos están haciendo? Excavando. En todos lados. Escucha. Era cierto. El sonido de la tierra girando resonaba en diferentes puntos, como si varios pares de manos trabajaba al mismo tiempo, desesperado por encontrar algo. Salimos a ver. Le propuse a pesar de que todo mi cuerpo gritaba en contra de la idea. ¿Eres loco? ¿Y si son bandidos? André respondió. ¿Bandidos cavando hoyos por la noche? ¿Buscando qué tesoro? Nadie tenía respuestas. Nos quedamos allí escuchando. Mientras el claro era metódicamente volteado a nuestro alrededor. De vez en cuando la pala se detenía en un punto y empezaba de nuevo en otro, como si los excavadores no hubieran. Estaban encontrando lo que buscaban. Esto duró hasta las primeras luces del amanecer. Cuando la luz gris comenzó a filtrarse a través de la lona de la tienda, los sonidos han cesado. Lo último que escuchamos fue un crujido alejándose, tragado por el bosque. Se fueron, suspiró André. Esperamos otra media hora, hasta que el sol brille de una vez por todas. Por la noche. Luego Dima abrió con cuidado la cremallera de la tienda. Lo que vimos nos dejó sin aliento. El claro quedó devastado. Más de 20 hoyos irregulares marcaban el terreno. Algunos tan profundos como nuestros muslos. Montículos de tierra fresca estaban esparcidos entre ellos. Nuestro fuego extinguido había sido enterrado, al costado de la tienda, donde lo habíamos pisado horas antes y ahora se estaban abriendo hoyos recién cavados. ¿Qué carajo? ¿Esto? André murmuró incrédulo. Caminamos en círculo examinando las tumbas. Todo poco profundo pero con bordes claros como excavado con precisión. En algunos, las raíces de los árboles quedaron expuestas, en otros simplemente tierra húmeda. ¿Qué hacen ellos? ¿Estaban buscando?, preguntó Dima. Me arrodillé junto a una de las tumbas. La tierra olía a hongos y a algo más, un olor metálico como el de monedas viejas. Fue entonces cuando noté una huella. Llamé a los demás. En la arcilla húmeda al borde del pozo, una marca profunda, la suela de un zapato. O algo así como un zapato. Era demasiado estrecho para un pie masculino, pero demasiado largo para ser femenino, y hundido en el suelo como si alguien lo había hecho pesar 1 tonelada. ¿Qué número crees que es? André preguntó. Voz ronca. 45 tal vez, pero mira el ancho. ¿Y la profundidad? Encontramos más huellas similares cerca de otras tumbas. Todos idénticos. Uno solo.
El hombre no podría cavar todo esto solo, razonó Dima. ¿Pero por qué deberíamos hacerlo todos? ¿Usarías los mismos zapatos? La pregunta flotaba en el aire, siniestra. Y entonces nos dimos cuenta de lo peor, las setas habían desaparecido. El día anterior, el claro fue cubierto de gruzdis blancos, una cosecha abundante. Ahora ni uno solo. Incluso donde él. La tierra no había sido removida, no había rastros. Quizás lo recogieron todo, André. Adivinó. ¿Pero por qué cavar entonces? Nadie tuvo una respuesta. Ordenamos él. Acampamos en silencio, el deseo de permanecer allí se evaporó. Llenamos las bolsas con las setas recogidas el día anterior y nos dirigimos hacia el coche. En el camino de regreso apareció el viejo del camino con su cesta vacía y la misma sonrisa ambigua. Cuando nos vio se detuvo. «¿Entonces seguiste el consejo del viejo?», preguntó irónicamente. «Nos quedamos», dijo Dima. «Aceptado». La sonrisa del hombre desapareció. «¿Y sabes lo que pasa por aquí?». Sus ojos nos examinaron penetrantes. Escuchamos cosas. Alguien caminando. Excavación. Por la mañana el claro estaba completamente destrozado. El rostro del anciano se cerró. 20 tumbas más o menos, agregué. Él sacudió la cabeza lentamente. Malo. Muy malo. Significa que empezó de nuevo. ¿Qué? André insistió. ¿Qué empezó? El anciano vaciló como si se debatiera si debía hablar. Luego, con un suspiro, se sentó sobre un tronco caído al costado del camino. Siéntate. Si quieres saberlo, te lo diré. Pero no digas que no te lo advertí. Él obedeció. Eso tardará mucho en llegar. Todavía en los años 70 al final de la era soviética. El anciano bajó la voz como si las palabras mismas pudieran despertar algo. Dormido en las sombras del bosque. Llegaron aquí a nuestra tierra algunos arqueólogos de Moscú. Decían que hace 300 años debía haber un cementerio viejo por estos lares. Estuvieron todo el verano cavando, removiendo la tierra, y no pudieron. No encontré nada. Hasta que uno de ellos, un chico nuevo como tú, decidió mirar a su alrededor. En ese claro donde acampaste ayer. Hizo una pausa y sus dedos temblorosos apretaron su bastón. Encontró una tumba. Profunda. Muy profunda. Y dentro de ella un hombre. O algo que alguna vez había sido. Hombre. Los ojos del anciano brillaron con un miedo antiguo. Los huesos estaban demasiado largo, el cráneo tan estrecho como una cuchilla y los dientes. Se estremeció. No eran dientes humanos. ¿Afilados? Como los de un tiburón. Andrés se cruzó de brazos, escéptico. ¿Y qué? Alguna mutación genética, un entierro ritual. El anciano negó con la cabeza. El niño se llamaba Kostia, pensó que había. Hizo un gran descubrimiento. Se llevó los huesos a Moscú, muy orgulloso. Y luego. Su voz se apagó en un suspiro. Una semana después comenzaron las desapariciones. Dimitri se inclinó hacia adelante. ¿Qué desapariciones? Primero, los perros del pueblo. Encontrados muertos sin marca, recién vaciados. Luego las setas. Desaparecieron de la noche a la mañana, como si alguien los hubiera recogido del oscuro. Y luego tragó la gente. Cazadores. Personas que. Acampado en el bosque. Encontrado por la mañana, pálido como la cera, los ojos. Con los ojos muy abiertos por el terror. Los médicos dijeron que era el corazón. Pero nadie creyó en ello. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Y qué fue entonces? Los labios del anciano temblaron. Los ancianos lo sabían. Lo que el arqueólogo despertó no era un hombre. Fue un upir. Asterisco. Andrés soltó una risa seca. Un vampiro.
¿En serio? Llámalo como quieras. Pero existió. Y ahora ha vuelto. El viejo se levantó, apoyándose en su bastón con esfuerzo. Porque esos huesos lo llaman. Él no descansará hasta recuperarlos. Y hasta que los encuentres, nadie en el bosque estará a salvo. Dimitri se levantó de un salto. Espera. ¿Dónde están estos huesos ahora? El anciano ya se alejaba, su voz desaparecía entre los árboles. En Moscú tal vez. Oh. Tirado a la basura, como algo sin valor. ¿Quién sabe? Cuando su figura desapareció entre los pinos, Dimitri escupió en el suelo. El delirio del viejo. Ebrio. André estuvo de acuerdo, pero su voz sonó menos convencida. Por supuesto que lo es. Pero. Miró. Hasta el claro vacío, donde la hierba aún temblaba como pisoteada por algo invisible. ¿Cómo puedo explicar lo que pasó anoche? Nadie respondió. Subimos al Moskvich en silencio, el motor rugiendo como un aviso. Durante el viaje de regreso intentamos racionalizar, un psicópata en el bosque. Gases tóxicos de los hongos, la imaginación del anciano alimentada por supersticiones. Pero ninguna explicación funcionó. Hasta que en casa esparcimos las setas sobre la mesa, blancas perfectas. Sin un solo agujero de larva, Dimitri decidió salarlos siguiendo el método de su abuela. Sí. Son venenosas, al menos morimos bien alimentados, bromeó, pero nadie se rió. Fue André quien rompió el silencio. ¿Qué pasa si comprobamos la historia de ese viejo? ¿Cómo? Yo pregunté. Internet. Archivos de periódicos. Algo sobre los arqueólogos en Tver en los años 70. Fuimos a un cibercafé casi vacío, donde el olor a café quemado se mezclaba con al zumbido de los monitores. André tecleó, sus dedos volando sobre el teclado. Media hora. Entonces lo encontró, una breve nota amarillenta por el tiempo, en el archivo digital del Tverskaya Pravda, 1978. Arqueólogos investigan antiguas necrópolis en Kalinín. Aquí, señaló André. Grupos de la Universidad de Moscú. Dirigidos por un tal Vladimir Soloviov. Buscaban vestigios de un asentamiento eslavo del siglo XV. Dimitri se acercó. Así que lo que. Aquí. André hizo clic en otro artículo, de septiembre del mismo año. Terminado. Excavaciones en Kalinín. Artefactos enviados a Moscú. Sin detalles, refunfuñó Dimitri. Intenta encontrar algo sobre las desapariciones. Eso fue más difícil. A los periódicos soviéticos no les gustaba informar sobre crímenes, pero a André persistió. Hasta que, enterrado entre anuncios de tractores y discursos del partido, apareció una pequeña nota de octubre de 1978. El cuerpo de un hongo fue encontrado muerto en el bosque. Iván Kulakov, 54 años, residente de Berezovka. Causa, paro cardíaco. No hay signos de violencia. André nos miró. Veamos si hay más. Encontré otros dos. Una mujer, en noviembre. Un estudiante de Tver, en diciembre. 3 personas en 3 meses, contó Dimitri con voz ronca. Todo. Después de las excavaciones. Coincidencia, dije, pero me sudaban las manos. André no se rindió. Buscó al arqueólogo Soloviov. No mucho, una mención. En una lista de empleados de MGUI de 1980. Entonces todavía estoy vivo, murmuró. ¿Qué pasaría si él? Podríamos hablar con él. ¿Para qué?, respondió Dimitri. ¿Para escuchar más historias de vampiros? Para descubrir qué diablos encontró en esa tumba. André anotó un número de teléfono. Intentémoslo mañana. Salí de allí con un peso en el pecho. La historia del viejo era absurda, pero las notas en él. Los periódicos, las setas que desaparecieron, la tierra removida en el claro. Demasiadas coincidencias. A la mañana siguiente André llamó a la universidad. Soloviev estaba jubilado. Pero dejaron un contacto.
El hombre respondió al segundo tono, su voz firme a pesar de años. Por supuesto que recuerdo el 78. Una expedición peculiar. Fijamos uno. Reunión. Cuando lo vimos en el café cerca de MGUI, Solovyov no parecía loco. Fue un hombre bajo, de pelo blanco como la nieve, con un apretón de manos que todavía. Fuerza transmitida. Kalinin, septiembre de 1978, repitió, después de que le explicamos nuestra curiosidad. Sí, fue extraño. Pidió un café solo y empezó a hablar. Íbamos tras un pueblo del siglo XV. Desapareció durante la época de los disturbios. Cavamos todo el verano, macetas. Puntas de flecha, cosas así. Hasta que en agosto uno de mis alumnos, Alexei Morozov, decidió explorar un claro alejado del sitio principal. Sus dedos golpearon la taza, como si marcaran un ritmo siniestro. Encontré un tumba profundo. Más de 2 metros. Sin ataúd, sin ofrendas, solo un cuerpo. Envuelto en telas podridas. ¿Qué pasa con los huesos? André presionó. Soloviev vaciló. El cráneo era alargado. Las mandíbulas se proyectaban hacia adelante. Dientes, hizo una mueca. No eran humanos. Caninos demasiado desarrollados. Como los de un depredador. Pensé en alguna enfermedad congénita, pero las fechas. Tenía al menos 400 años. ¿Y qué hiciste? Yo pregunté. Lo llevamos al Instituto de Antropología de Moscú. Queríamos estudiar. Pero. Su rostro se ensombreció. Un mes después, los huesos desaparecieron. Simplemente. La caja. Estaba allí intacto. Los candados también. Es solo que. Abrió las manos como si. Sostener algo que se escapó. Vacíos. Como si se hubieran disuelto en el aire. Dmitri y André intercambiaron una mirada. El aire en el café se sentía más denso. Solovyov tomó un sorbo de café, con la mirada perdida en el pasado. Después. Comenzaron los rumores. Personas desapareciendo cerca del bosque. Animales muertos. Y. Entonces bajó la voz, los campesinos mayores vinieron a buscarme. Él dijo. Que había despertado algo que debería permanecer enterrado. Ese ser. Tragó con fuerza. Que no era un hombre. Y que mientras sus huesos no fueran de regreso a tierra, continuaría cazando. El silencio que siguió solo fue roto por el tintineo de las tazas. ¿Me crees? Preguntó finalmente Soloviev. Nadie respondió. Porque en el fondo, ya no importaba lo que creyéramos. Importaba lo que creía. El escalofrío que recorrió mi espalda no fue por el frío de la mañana, sino por la gélida certeza que se instaló en su pecho. Ese sonido metálico arrastrado, como si unas garras de hierro rayaron el cristal, era idéntico a lo que Soloviev había descrito décadas atrás. Antes. Y lo que Dima había oído en la pared de su oficina. Respiré hondo, intentando convencerme de que era solo el viento, una rama seca. Golpeando contra la ventana. Pero el viento no descansa. No calcula el ritmo. No esperes. Me levanté lentamente, mis pies descalzos se hundieron en la alfombra como si fuera arena. Inestable. La cortina estaba ligeramente abierta y a través de la rendija se podía ver la silueta oscura del estacioné frente al edificio, iluminado solo por las farolas amarillas. Me acerqué centímetro a centímetro, mi corazón latía tan fuerte que temí que él podía oírlo. Cuando descorrí la cortina, no había nadie. Pero en el cristal, justo a la altura de mis ojos, 3 ranuras paralelas cortan el superficie como cicatrices recientes. Los toqué con las yemas de mis dedos, todavía calientes. Como si hubieran sido hechos hace segundos. Y fue entonces cuando la vi, una marca más. Profundo, casi un símbolo. No un rasguño al azar, sino algo escrito, una runa. 1. ¿Aviso? Retrocedí bruscamente y tropecé con la silla.
La habitación parecía más pequeña y el aire más denso. Algo había cambiado desde que cerré los ojos esa noche. Algo entró. Al día siguiente los encontramos a los tres en la misma mesa de café de siempre, pero esta vez nadie tocó nunca el espresso. Dima estaba pálido con círculos morados bajo los ojos. Piel. Andrei giró la taza entre sus dedos como si pudiera revelar respuestas. No solo te está siguiendo, dijo Dima con voz ronca. Está marcando. Andrei empujó una hoja de papel en el centro de la mesa. Era un boceto de surcos que había encontrado en la ventana de su apartamento esa misma mañana. Idéntico al mío. Idénticos a los que Solovyov había descrito en las paredes de su casa años atrás. No es una coincidencia, murmuró. Es un patrón. ¿Un patrón de qué? Pregunté aunque ya sabíamos la respuesta. Andrei no respondió. No era necesario. Todos escuchamos en la quietud tensional de aquel café el sonido que no estaba ahí, el raspar de los clavos contra la piedra. Paciente. Metódico. Hambriento. Tenemos que volver, dijo Dima de repente, rompiendo el silencio. Lo miramos como si hubiera perdido la cabeza. ¿Para volver? Repitió Andrei con incredulidad. Por ese maldito polianano. No para la polia, Dima apretó los puños sobre la mesa. Al instituto. Los huesos desaparecieron de ahí, ¿no? Pero alguien debe tener registros. Fotografías. Algo que nos diga lo que despertamos. ¿Y si no es suficiente? Yo pregunté. ¿Y si ya es demasiado tarde? Dima me miró con los ojos quemados por la falta de sueño. Ya es tarde, dijo. La pregunta es ¿hasta qué hora? Ninguno de los dos mencionó lo obvio, que si esas marcas eran una advertencia, los tres ya estábamos en la lista. Que la cosa que cazaba huesos había decidido que éramos el próximo en ser enterrado. Y que esta vez no tenía intención de fracasar. El silencio que siguió fue interrumpido por un sonido seco, como si unos huesos delgados golpearan contra el cristal. 7º piso. Sin balcón ni escalera de incendios. OMS. Podría estar allí en este punto con dedos que parecían garras arañando él. ¿Superficie helada de la ventana? Respiré hondo y aparté la cortina. Abrupto. Allí estaba ella. La misma silueta que Dima había descrito, flotando a medio metro del cristal como si él. La gravedad era solo un consejo que podía ignorar. Alto, esquelético con extremidades desproporcionadamente largas y una cabeza estrecha que parecía haber sido esculpido para que quepan solo dos ojos verdes, fijos y sin parpadear. Ellos perforaron como espadas. Luego, con calculada lentitud, la criatura extendió una mano, dedos tan delgados como agujas, uñas tan negras como el óxido, y trazó una línea vertical en el cristal. Quedaban 4 finos surcos como cicatrices recientes. Tropecé hacia atrás y apagué la luz. Cuando me atreví a mirar de nuevo, la cosa había desaparecido. Lo único que quedaba eran las marcas en el cristal, prueba de que mi cordura me había fallado. Traicionado. Por la mañana llamé a Dima y Andrei. Nos encontramos en Matrix, nuestro refugio de siempre, con café frío y ojeras profundas. Las palabras salieron como piedras. Nos encontró. Todos nosotros. Andrei se pasó los dedos por el pelo con la voz ronca por el cansancio. No es una coincidencia. Somos los únicos que hemos estado en el claro. ¿Pero por qué? ¿Culpa? ¿Venganza? ¿O simplemente hambre? Dima se rió con un sonido seco y sin humor. Quizás solo quieras agradecernos por despertarte. Quién sabe, tal vez no te guste. ¿Compañía? Nadie se rió. Esa misma noche la criatura apareció en casa de Andrei. Vivía en una propiedad alquilada en las afueras, uno de esos lugares donde el silencio de la noche solo lo rompen los lejanos aullidos de los perros. Hasta esa noche. Alrededor de medianoche los animales de los vecinos comenzaron a aullar a coro, un sonido
Gutural, casi humana. Andrei se despertó con el corazón en la garganta y miró hacia la puerta. Ventana. Allí estaba ella, deslizándose por el patio como una sombra desgarbada. Interrumpido. Frente a cada ventana, inclinaba la cabeza como si oliera el miedo dentro de las casas. Cuando llegó a casa de Andrei, se quedó helado. Incluso a través de la cortina, sintió que la mirada verde quema tu piel. Entonces la cosa se acercó a la pared y comenzó a raspe el revestimiento con las uñas, dejando surcos profundos iguales a los descrito en los informes del arqueólogo Solioviov. Del suelo al techo. Andrei se quedó helado, bañado en sudor frío, hasta que los ruidos cesaron. Por la mañana. Encontré las marcas, 4 líneas paralelas, como si algo hubiera intentado escribir tu nombre en la madera. No hubo más dudas. Nos cazó. Uno por uno. Y no era una cuestión de sí. Pero ¿cuándo? Tenemos que hacer algo. Dima aplastó con fuerza el cigarrillo en el cenicero. Demasiado. ¿Qué? Yo pregunté. ¿Ir a la policía? Lo siento, oficial, pero un pir se está rascando. ¿Nuestras paredes? ¿O podemos hablar con Solioviov? Andrei hojeó un cuaderno con notas. Temblor. El aliviado con esto antes. Tal vez sepas cómo detenerlo. Llamamos a Vladimir Petrovich. Respondió con una pausa demasiado larga, como si ya sabía el motivo de la llamada. A ti también te llegó, fue todo lo que dijo cuando nos encontró en la misma habitación. Cafetería habitual, al lado de la universidad. Tenía el rostro gris y los ojos hundidos. Temí que fuera solo cuestión de tiempo. ¿Sabías? Mi voz sonó más acusatoria de lo que pretendía. Sospeché. Abrió el gastado maletín de cuero y deslizó un viejo libro sobre él. Mesa, la cubierta de cuero agrietada por el tiempo. Después de que los huesos desaparecieron. Revisé los archivos de la iglesia. Hay un pasaje. Los muertos inmundos no descansarán hasta. Recupera tu carne, y como carajos devolvemos algo que ya no existe. Dima cruzó el brazos. Solioviov pasó las páginas hasta encontrar una marca de agua amarillenta. Quizás no necesito los huesos. Su dedo indicó un pasaje en eslavo. Eclesiástico. Y el padre Serafín mandó cavar un hoyo profundo, y en él. Si colocara al inmundo en un ataúd de roble y se cubriera con tierra bendita, y si erigiera una cruz de hierro y orara durante 40 días y 40 noches. Andrei anotó con urgencia. Necesitamos un ataúd de roble, tierra consagrada, una cruz de hierro y él. Rezo. ¿Y de dónde sacamos todo esto? Yo pregunté. Improvisamos. Dima ya estaba escribiendo en su celular. Conozco a un sacerdote que puede darnos un terreno del cementerio. Puedo conseguir la cruz en un taller. Andrei, ¿crees? Un ataúd. O al menos una caja de roble, murmuró Andrei. Hay una tienda de comestibles. Antigüedades cerca de Arbat. Acordamos encontrarnos el sábado a la madrugada, en el claro. Solioviov prometió. Traiga las oraciones originales, traducidas y comentadas. Guardé las velas y el incienso. El viernes nos reunimos para comprobar lo que todos habían logrado. Dima trajo un saco de tierra oscura, aún húmeda, y una cruz de hierro oxidada, del tamaño de un antebrazo. Andrei mostró una caja de madera oscura que olía a cera y tiempo. Es de un reloj de pared del siglo XIX, explicó. El dueño juró que era roble de Karelia. Tenía velas gruesas compradas en una iglesia ortodoxa y un paquete de incienso que olía a resina y misterio. Solioviov llegó el último con una carpeta llena de fotocopias amarillentas y un aviso. El ritual debe ser exacto. Una palabra fuera de lugar, una interrupción, no. Terminó la frase, pero no era necesario. Todos sabíamos lo que pasaría si fallamos. ¿Qué podría pasar? Insistí. El arqueólogo miró hacia la ventana, como si esperara ver algo moviéndose más allá de la ventana. Vaso. Él resistirá.
Y cuando estas cosas resisten, hizo una pausa. No lo haces. Querrán estar cerca. El sábado por la mañana nos dirigimos al bosque de Tver. Esta vez llevamos palas, agua, lámpara sagrada y una linterna industrial. El camino parecía diferente, como si el recuerdo el lugar había sido borrado. El invierno había convertido el claro en un cementerio. De nieve, troncos desnudos, tierra helada, fosos medio enterrados que ahora eran solo depresiones cubiertas por una capa blanca. Allí Soliobiov señaló hacia el centro, donde la tierra estaba revuelta como si algo había intentado escapar. Cavamos. Los primeros centímetros eran puro hielo, pero debajo del suelo cedió. En un momento tuvimos un agujero de 1 metro de profundidad. Colocamos la caja dentro del roble, lo cubrimos con la tierra bendita y clavamos la cruz de hierro. Soliobiov encendió las velas, tomó el incienso y comenzó a cantar las palabras en eslavo antiguo. La voz resuena en el silencio helado. El sol se estaba poniendo. El bosque estaba oscuro. Al principio no pasó nada. Solo el viento, solo el frío. Entonces escuchamos el primer crujido. Una rama rompiéndose a unos metros de distancia. Luego el sonido de la nieve siendo pisoteada, lentamente. Deliberadamente. Algo se acercaba. Emergió de los árboles como una mancha de tinta, alta, delgada. Demasiado, con los brazos colgando casi hasta el suelo. Se detuvo al borde del claro con los ojos. Los verdes fijos en nosotros. Un sonido salió de su garganta, algo entre un aullido y un silbido. Tan fuerte que sentí que me dolían los dientes. Avanzó. Cada paso parecía distorsionar el aire a su alrededor, como si el mundo temblara. Con tu presencia. Clavos negros arañaron el suelo, dejando surcos en la nieve. Se detuvo a 1 metro de nosotros, como si hubiera chocado contra una pared invisible. Soliobiov no dejó de orar. La criatura comenzó a dar vueltas, arrastrando sus dedos por el suelo, marcando un círculo a su alrededor. A nuestro alrededor. De vez en cuando se abalanzaba contra la barrera, retirándose con un chirrido que hizo parpadear las velas. El incienso ardió más rápido, como si algo succiona el oxígeno del aire. Pasaron 2 horas. La voz de Soliobiov era ronca, casi entrecortada, pero no se detuvo. Luego, en las últimas palabras, cuando la cruz de hierro pareció brillar a través de un segundo a la moribunda luz de las velas, la criatura emitió un sonido final, un lamento que se haya desvanecido en el aire como humo. Y empezó a desaparecer. Primero las manos, luego los brazos, el torso, hasta que solo quedaron los ojos verdes, flotando en el vacío como brasas moribundas. Así que ni eso. Silencio. Soliobiov se santiguó con el sudor helado en la cara. Terminó. Su voz era un suspiro. Ahora descansará. Guardamos las herramientas, apagamos las velas. El bosque estaba muy tranquilo, como si nunca hubiera albergado nada más que árboles y nieve. Han pasado 3 años. Nunca volvimos a ver a la criatura. Informes de desapariciones en los bosques de Tver han cesado. A veces nos encontramos en Matrix y el tema surge entre sorbos de cerveza y otros. Dima todavía trabaja con servidores, pero juró nunca poner un pie allí. Un bosque. Andrei cambió de campo, ahora estudia teología. Y todavía me despierto de vez en cuando, sudando y con la sensación de que hay algo a mi lado. Desde fuera de la ventana. Pero nunca quedan marcas en el cristal. Dima cambió de empresa y se casó. Yo, a mi vez, abrí mi propio negocio. Instalación de antenas parabólicas. La vida, poco a poco, volvió a su cauce. O casi. Porque hasta el día de hoy, cuando camino por el pasillo de las setas en el supermercado, algo me detiene. Los ojos se deslizan sobre los estantes y allí están, el Gruzdi blanco. Gordo, intacto. Y de repente estoy de vuelta en ese claro en septiembre, con él. Olor a tierra húmeda y el peso del silencio. Hongos que crecen en el suelo. Giró. La tierra que lo cubría
Nunca volví a comer solo uno.